Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Eh, Hoy nos vamos a sumergir en las ideas de Javier Milei. Milei es un personaje que sin duda genera, Muchísimas opiniones encontradas. sí, sí, muchísimas atenciones, a veces fervientes, otras veces Mm, rechazos viscerales. Totalmente. Y en este caso lo que vamos a hacer es analizar un artículo que busca conectar su ideología con un movimiento histórico italiano, el cualunquismo. Ajá. El artículo se titula El cualunquismo de Javier Milei. Fascismo residual con ADN Macri. Uf, tremendo título, ¿no? Fuerte, ¿no? Ya de entrada. Ya de entrada fuerte, el título nos plantea una pregunta. Sí. ¿Es posible que haya un paralelismo entre Milei y un movimiento del pasado? Exacto. Y el artículo parte de una frase del presidente Fernández que dijo en un discurso, llegó la hora del hombre común. Y sí, Y según el autor, esta frase nos recuerda a la Italia de la posguerra. claro que es ahí donde aparece el cuarunquismo. Este fenómeno político que surge en la Italia después de la Segunda Guerra Mundial Ajá. y buscaba representar al hombre común al que se sentía defraudado por el sistema. Claro. Y acá hay una conexión que a mí me sorprendió bastante. A ver. El artículo menciona que uno de los fundadores del movimiento Fronte del Uomo Qualunque fue Giorgio Macri, ¿En serio? el abuelo de Mauricio Macri. Mira vos, qué interesante. Entonces, bueno, Es un dato que nos trae la historia a casa, ¿no? totalmente. Acá a la Argentina. Y nos invita a preguntarnos si hay una especie de legado ideológico que conecta a estas figuras. Claro. Recordemos que el cualunquismo se caracterizaba por un rechazo a la política tradicional, una obsesión por el orden, la eficiencia, un anticomunismo visceral Ah. y la defensa de un Estado mínimo. Mirando a Milei hoy, algunos puntos en común saltan a la vista. Sí. Ambos ponen al ciudadano común en el centro y lo contraponen a una élite privilegiada. Claro, esa narrativa del pueblo versus la élite que está tan presente en el discurso de Milei. Exactamente. Y el artículo se pregunta si esta apelación al hombre común, este rechazo a la clase política tradicional, puede estar señalando un resurgimiento del cualunquismo en la Argentina actual. ¿Será que estas ideas que parecían olvidadas están volviendo a tomar fuerza? El artículo va un paso más allá A ver. y plantea una pregunta todavía más inquietante. ¿Es el cualunquismo de Milei, si es que podemos llamarlo así, una forma de fascismo para el siglo XXI? Esa es la gran pregunta, ¿no? El artículo nos invita a analizar las similitudes y las diferencias entre el fascismo histórico y los movimientos de ultraderecha que vemos surgir en el mundo actual. Y en ese análisis aparece una figura polémica, Gordo Dan, un agitador digital con una estética bastante particular. Milei asistió a un evento organizado por él y este hecho no ha pasado desapercibido. Claro. La presencia de Milei en ese evento rodeado de una iconografía que muchos consideran fascista ha generado un debate bastante intenso. Sí. El artículo explora este punto. Ajá. Para intentar comprender la complejidad del movimiento de Milei es una simple provocación, un guiño a un sector específico de sus seguidores. Ok, hay algo más. El artículo subraya una diferencia importante entre el fascismo histórico. ¿Y los movimientos de derecha de hoy? El fascismo clásico se basaba en la idea de una comunidad étnica homogénea, Ajá. mientras que los movimientos actuales se centran más en el individuo, en sus derechos y libertades individuales. Es un cambio significativo. Mm. Y el artículo sugiere que este cambio tiene que ver con la transformación del mercado laboral, la atomización de la sociedad, el auge del individualismo y, por supuesto, la influencia de las redes sociales. Es decir, que el individualismo a ultranza que vemos hoy, esa exaltación del yo, por encima de todo, podría ser un terreno fértil para nuevas formas de extremismo. Mm. Es posible que Milei, con su discurso anti-establishment y su defensa a ultranza del individuo, encarne esta tendencia. Es una hipótesis interesante para analizar. El artículo se centra en la importancia de la conexión de Milei con figuras como Gordo Dan. Claro. ¿Qué implicancias tiene esto para su ideología? ¿Qué nos dice sobre el futuro de su movimiento? Son preguntas que nos llevan al corazón del debate. La asociación de Milei con personajes que reivindican, ya sea de forma explícita o implícita, una estética e ideas fascistas, nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de su movimiento y sus posibles consecuencias. ¿Hacia dónde va todo esto? Es un tema complejo que exige una mirada crítica y profunda. No podemos simplificar ni caer en generalizaciones apresuradas. Hay que analizar con cuidado las ideas, los discursos y las acciones de Milei, buscando comprender el fenómeno en toda su complejidad. Totalmente de acuerdo. Es un tema que nos invita a la reflexión, a no quedarnos en la superficie, a ir más allá de los slogans y las frases grandilocuentes. Exactamente. La figura de Milei nos interpela, nos obliga a estar atentos y analizar con cuidado el panorama político actual. Su ascenso no puede ser ignorado ni sus ideas pueden ser tomadas a la ligera. Totalmente. Y este artículo nos da una perspectiva histórica fascinante para comprender mejor las raíces de su ideología.
No podemos mirar el presente, hay que entender de dónde vienen estas ideas que las alimenta. Exacto. Nos permite trazar un hilo desde el cualunquismo italiano hasta la Argentina de hoy, pasando por figuras como Giorgio Macri. Es como armar un rompecabezas buscando las piezas que encajan las conexiones que a veces se nos escapan. Claro, es como si la historia nos estuviera dando pistas para entender el presente, para descifrar el enigma de Milei y su movimiento. Pero la gran pregunta es, ¿hacia dónde nos lleva todo esto? ¿Qué futuro nos espera si estas ideas continúan ganando terreno? Esa es la gran incógnita. Estamos presenciando, como sugiere el artículo, el surgimiento de un nuevo tipo de fascismo adaptado a los tiempos del siglo XXI. Un fascismo 2.0, por así decirlo. Es una pregunta compleja sin respuestas fáciles. No podemos caer en reduccionismos ni simplificaciones. Cada época tiene sus propios desafíos, sus propios fantasmas. Claro, pero tampoco podemos ignorar las señales de alarma que nos presenta el artículo. Hay ciertos patrones, ciertas ideas recurrentes que no podemos dejar pasar por alto. Exactamente. Es fundamental que como ciudadanos estemos informados, que participemos en el debate público con responsabilidad, con una mirada crítica, sin dejarnos llevar por las emociones del momento. Sin duda. La democracia se construye día a día con el compromiso de todos, con la voluntad de escuchar, de dialogar, de buscar puntos en común a pesar de las diferencias. Y parte de ese compromiso es analizar con ojo crítico las propuestas de los líderes políticos, sin importar su ideología. No se trata de demonizar a nadie, sino de entender a fondo lo que proponen, qué impacto pueden tener sus ideas en la sociedad. Totalmente de acuerdo. Debemos ser capaces de discernir entre las promesas vacías y las soluciones reales para los problemas que enfrentamos como sociedad. A veces lo que parece una solución simple esconde una agenda oculta, un interés particular. Y para eso es fundamental tener una perspectiva histórica como la que nos ofrece este artículo. La historia nos ayuda a entender que no estamos solos en este dilema, que otros pueblos han enfrentado desafíos similares. Es exacto. La historia nos ayuda a comprender los procesos sociales y políticos, a identificar patrones, tendencias y sobre todo a aprender de los errores del pasado, a no tropezar con la misma piedra una y otra vez. En este caso, la historia nos alerta sobre los peligros del cualunquismo, de su atractivo para las masas desencantadas y su posible conexión con el fascismo. Nos muestra cómo la frustración, el miedo y la incertidumbre pueden ser utilizados para fines oscuros. Y nos invita a reflexionar sobre la importancia de defender los valores democráticos, el respeto a la diversidad, la búsqueda del bien común, la tolerancia, el diálogo, valores que a veces damos por sentados, pero que son frágiles, que hay que cuidar. Es un llamado a la acción, a no quedarnos de brazos cruzados ante la posibilidad de un retroceso en materia de derechos y libertades, a no dejar que la apatía y el individualismo extremo nos conviertan en cómplices de la destrucción. Así es. Debemos estar atentos, comprometidos en la construcción de una sociedad más justa, equitativa, solidaria, donde la palabra común realmente signifique algo, donde todos tengamos un lugar, una voz. Una sociedad donde el hombre común no sea utilizado como excusa para justificar discursos de odio e intolerancia, sino como un motor de cambio positivo de progreso real. Una sociedad donde la democracia sea un valor irrenunciable, un camino que nos permita construir un futuro mejor para todos, no solo para unos pocos privilegiados. Este deep dive nos ha llevado a reflexionar sobre la complejidad del panorama político actual, sobre los desafíos que enfrentamos como sociedad, sobre las responsabilidades que tenemos como ciudadanos. Nos ha mostrado las conexiones entre el pasado y el presente, las raíces profundas de las ideas, y nos ha planteado desafíos importantes para el futuro. No podemos simplemente ser espectadores pasivos, hay que tomar partido e involucrarse. La figura de Javier Milei, con su retórica incendiaria y su posible conexión con el cualunquismo, nos obliga a estar alertas, a no subestimar el poder de las palabras, de las ideas, de los símbolos. Debemos analizar sus propuestas con ojo crítico, sin dejar de lado el contexto histórico que nos ayuda a comprender la magnitud del desafío que enfrentamos. No se trata de tener miedo, sino de estar preparados, de saber discernir, de tomar decisiones informadas. La democracia es un valor que debemos defender con uñas y dientes, y para eso es fundamental que estemos informados, que participemos en el debate público y que no nos dejemos llevar por discursos simplistas y peligrosos. El futuro de la Argentina depende de nuestro compromiso con la construcción de una sociedad más justa, equitativa y democrática. No es tarea fácil, pero es una tarea que nos compete a todos. En este deep dive nos ha dejado pensando, con muchas preguntas y con la necesidad de seguir explorando. Sí, sin duda. La figura de Milei y su posible vínculo con el cualunquismo nos hacen reflexionar como sociedad. ¿Qué valores queremos defender? ¿Qué futuro queremos construir? Es un tema que nos invita a pensar sobre el presente y el futuro de la política argentina, Totalmente. sobre el rumbo que queremos tomar como país, sobre los peligros que acechan. Y a estar atentos a las señales que nos da la historia.
aprender de los errores del pasado para no repetirlos. Claro. A veces parece que la historia es un círculo que se repite, pero también puede ser una espiral ascendente, Sí. un camino hacia un futuro mejor. Para terminar, me gustaría volver a la pregunta que nos dejaba el artículo, esa pregunta que sigue dando vueltas en mi cabeza, que nos dice la conexión de Milei con Gordo Dan, con esa estética que a muchos les recuerda al fascismo sobre la trayectoria de su movimiento. ¿Deberíamos preocuparnos por el futuro de la política argentina? ¿Es una señal de alarma o una simple anécdota? Es una pregunta que cada uno de nosotros debe responder. A partir del análisis crítico de la información disponible, de la reflexión personal, del diálogo con otros, lo importante es no caer en la indiferencia, no mirar para otro lado, no pensar que esto no va conmigo. Exacto. Estar informados, participar activamente en la construcción de una sociedad democrática, pluralista, ese es el antídoto contra los fanatismos, contra los autoritarismos. Un último pensamiento para nuestros oyentes, una idea para compartir antes de despedirnos. La democracia es un trabajo en constante construcción, un edificio que nunca está terminado, que requiere la participación activa de todos. Totalmente. No la demos por sentada, no pensemos que está garantizada para siempre. Hay que cuidarla, hay que defenderla, hay que hacerla crecer. Gracias por acompañarnos en este deep dive, por sumergirse con nosotros en estas aguas profundas, a veces turbulentas del pensamiento político. Esperamos que les haya resultado tan interesante y provocador como a nosotros. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar y compartir nuestro trabajo. Hasta la próxima.